de Dios a los judíos and will deceive the people of God, the Jews, para en esos 3 años y medio so that in those 3 years and a half, armar su plataforma to build his platform, para después en los 3 años y medio que continúan, que es la gran tribulación, so that later on the next 3 years and a half, which is the Great Tribulation, ya tener control y dominio absoluto have complete control y poder ejecutar and can execute su ira sobre el pueblo de Dios his anger towards people que quedó del rapto, that stayed in the rapture, sobre los judíos que no creyeron en Jesús for the Jews who did not believe in Jesus, y en todos los moradores de la tierra que rechazaron a Jesús. and everybody else who rejected God, Jesus. Hoy en día Nowadays, hablaremos de la gran tribulación. we'll talk about the Great Tribulation. ¿Qué es la gran tribulación? What is the Great Tribulation? Vamos a mirarlo en Mateo 24, 29 We'll see it in Matthew 24, 29, 30. y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not shed its light. The stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the peoples of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Queremos dar la bienvenida al señor Saúl de la Cruz. We want to give a welcome to Mr. Saul. Bienvenido nuevamente. Él estuvo aquí anoche He is welcomed here. He y was está here de last nuevo en night. esta mañana. It's a pleasure seeing you again. De igual manera, cada uno de ustedes siempre son muy bienvenidos. Same way, every single one of you are welcomed here. Leemos en la escritura acá en el Evangelio de Mateo, We read in the scripture in the Gospel of Matthew, Mateo 24, Matthew 24, es la narración, la advertencia de los labios de Jesús. is the narration and wording from the lips of Jesus. Mateo 24 Matthew 24 narra narrates exactamente lo que mismo que dice Apocalipsis 6. exactly what Revelation 6 says. Cuando queremos aprender, buscamos en la palabra sobre la gran tribulación, When we want to learn and we seek with the Great Tribulation in the Bible, sobre los acontecimientos finales antes del fin, about the events that are going to occur in the end of times, Apocalipsis es el libro con más enseñanza al respecto. the book of Revelations is the book with most teachings about it. Y es impresionante And it's impressing que el mismo Jesús how Jesus himself, haya revelado a sus discípulos para que hoy en día usted y yo, he revealed to his disciples, so for you and I, cuando vengan todos estos acontecimientos, for all these events to occur, estemos en el lugar correcto. we can be in the right place. Si usted lee Apocalipsis 6, If you read Revelation 6, es todo lo que Jesús habló en Mateo 24. it is everything that Jesus spoke in Entonces, Matthew 24. acabamos de leer aquí en la Escritura So we have just read here in the scripture que Jesús advirtió de la gran tribulación that Jesus warned about the Great Tribulation como el tiempo más horrendo, más doloroso, más difícil as the most horrific time to go que through jamás se ha vivido en la faz de la tierra. that has never been lived before here in earth. El mundo entero The entire world será golpeado will be hit severamente severely al mismo tiempo. at the same time. Cuando un país es golpeado por una tragedia
When a country is hit by a tragedy, cuando sucede algo catastrófico en un país, when something catastrophic happens in a country, el resto de los otros países the rest of the countries, se unen de manera solidaria they get together para ayudarle. to help that country. Pero cuando sea el tiempo de la gran tribulación, But when the time comes for the Great Tribulation, porque el mundo entero va a ser golpeado a la misma vez, en la misma magnitud, because the whole world will be hit at the same time with the same magnitude, nadie podrá ayudar a nadie. no one can help anyone else. Jesús nos ha advertido y nos está advirtiendo en esta mañana Jesus has warned us and is warning us this morning que jamás en la historia, that never in history nunca se ha vivido has never been lived lo catástrofe que será los 3 años y medio de la gran tribulación. the catastrophe that's going to occur in the 3 years and a half of the tribulation. Hay personas que cuando escuchan esta palabra en la Biblia, There are people who, when they hear this word in the Bible, que cuando escuchan las narraciones de las profecías del tiempo profético que viene, when they hear the narration of the events that are going to occur, creen que es ciencia ficción, think it is science fiction, creen que es algo exagerado, thinks it's something it's creen exaggerated. que es algo que no va a acontecer. They think it's something that's not going to Porque happen. como Dios siendo bueno va a castigar al mundo entero en una magnitud tan grande. Because how come God being a good God is going to impact the world in such a bad way? Quizás usted en esta mañana puede estar pensando, Maybe you in this morning is thinking, es que la pastora está siendo un poco exagerada en lo que dice. oh, well, the pastor is being a little exaggerated in what she's saying. Pero delante de Dios le digo But before God, I tell que you no me alcanzarían a mí las palabras para darme a entender that my words are just not enough to make you understand lo que viene al mundo for what's coming into the world de parte de Dios from God. por el castigo a rechazar a su Hijo, To call you because of rejecting his quien son está disponible para todos hoy en el presente. that is available to everyone here in the present. Cuando nosotros vemos la Escritura, When we see the scripture, la Biblia nos enseña the Bible teaches us que la gran tribulación that the Great Tribulation es la ira del anticristo is the anger of the Antichrist contra el pueblo de Israel, los judíos, towards the people of God, the Jews, contra la iglesia de Cristo, towards the Church of Christ, contra los santos que no fueron levantados en el arrebatamiento. towards the saints that were not lifted during the rapture. La gran tribulación The Great Tribulation no es la ira de Dios hacia el mundo, is not the anger of God towards the world. sino son los 3 años y medio It's the 3 years and a half donde Dios castigará la existencia del ser humano que esté en la tierra en ese tiempo, where he will show his anger towards humanity, donde Dios, por el pacto que ha hecho estipulado con la humanidad, where God, that has done a pact with the human race here on earth, tiene que darle cumplimiento a la palabra. is going to come do with the fulfillment of the world. Y dice su palabra And his word says que el pecado nos lleva a la muerte. that sin takes us to La death. paga del pecado es muerte, The payment of sin is mas la death, dádiva es regalo de Dios, but the gift is the gift of God, es vida eterna. is eternal life. Y ese regalo Jesús está disponible hoy en día. And that gift is available right now. Entonces, cuando adquirimos conocimiento de la palabra sobre la gran tribulación, So when we acquire knowledge from the word of God, from the Great Tribulation, son 3 años y medio it's 3 years and a half, donde el anticristo desatará la ira en contra de todos los que aman a Jesús, that the Antichrist will show his anger towards everyone who loves God, pero por razones de descuido but because lack of paying attention, no fueron levantados en el rapto. they were not lifted during the rapture.
tenemos que tener muy claro el entendimiento We need to have very clear the understanding que la gran tribulación what the Great Tribulation no es la ira de Dios. is not the anger of God. Eso viene después. That comes later. ¿Usted cree que el diablo a usted lo ama o lo odia? Do you think the devil loves you or hates you? ¿Cuántos creen que él les ama a ustedes? How many of you think that he loves you? Él los odia a nosotros. He hates us. ¿Por qué? Why? Porque nosotros disfrutamos de lo que él descuidó y perdió. Because we enjoy of what he neglected. ¿Sabe por qué Satanás a usted lo odia? Do you know why Satan hates you? Porque él ha tratado de una y de miles maneras de hacerlo rendirse, Because he has tried one and many times for you to de que surrender, usted desmaye, for you to fail. pero gracias a la misericordia de Dios, But thanks to the mercy of usted God, y yo estamos de pie. you and I are Y standing. eso, amado hermano, And that, beloved brother, tiene una recompensa en los cielos y en la tierra. has a reward in the heavens and in earth. Entonces, la gran tribulación es este tiempo, So the Great Tribulation is these times donde el anticristo where the Antichrist perseguirá a la iglesia de Cristo, will follow the Church of Christ, hará todo lo posible will do everything that's possible que el pueblo de Dios que se quedó en el rapto the people of Christ that stayed in the rapture y las personas que nunca quisieron aceptar a Jesús como su Salvador antes del rapto, and for the people that no want to accept Jesus before the rapture, accedan a los convenios que Él va a estipular como rey en la tierra. to access the conventions that he's going to put as a king here on earth. Los juicios de Dios vienen después, The judgments of God come later. pero la Biblia dice But the Bible says que antes que los juicios de Dios desaten, se activen en la tierra, desciendan a la tierra, that before the judgments of God activate here on earth, usted y yo, you and I, la iglesia de Cristo que lo está esperando, the Church of Christ that is waiting on him, la iglesia de Cristo que lo está esperando en santidad, the Church of Christ that is waiting on him in no holiness, vamos a estar aquí en la tierra. will not be here. Usted y yo in vamos a estar earth. en el cielo. You and I will be up in heaven. Esa es la promesa de Jesús. That is the promise of Jesus. Veámoslo, Apocalipsis 7:13. Let's read it in Revelation 7. Aquí está caliente, man. Apocalipsis 7. Revelation 7. 7:13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estamos hablando aquí de la revelación que el apóstol Juan está recibiendo de Jesús, una conversación de él con Jesús. Y le dice, entonces, el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Okay. Revelation 7:13 and 14. Then one of the elders asked me, who are these people in white robes and where did they come from? I said to him, Sir, you know. Then he told me, these are the ones coming out of the great tribulation. They washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. This is a revelation to John. Una de esas personas One of these people seremos usted y yo. will be you and I. Una de esas personas One of those people estaremos en ese grupo. will be, Y el will be in anhelo that de group. Dios es And the desire of que God cada is uno de nosotros estemos allí. that every single one of us is El there. anhelo de Dios es, ha sido y siempre será The desire of God has always been and will always be que la creación hermosa del ser humano que Él hizo that the beautiful creation of the human being that He created permanezca a su lado por la eternidad.
remains by his side for eternity. Vemos desde el libro de Génesis We read from the book of Genesis que el corazón de Dios siempre existió el anhelo that in the heart of God, that desire always de existed tener una familia aquí en la tierra. to have a family here on earth. Pues ese mismo anhelo de Dios es Well, that same desire of que esa God is familia vive eternamente en el cielo con Él. for that family to live eternally there up in heaven. Pero esa determinación But that determination, solo la podemos tomar cada uno de nosotros. we can only take it, every single one of us. En Primera de Tesalonicenses 1:10 la Biblia dice In the first of Thessalonians 1:10 says que es a través de Jesús that it is through Jesus que su iglesia no será partícipe de los juicios de Dios. that his church will not participate in the judgments of God. Que la iglesia a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario That his church, through the sacrifice that he made in the cross of será Calvary, sacada de esta tierra will be removed from this earth antes que comiencen los juicios en ella. before the judgments begin in it. Después que Cristo saque su iglesia de acá de la tierra, After God takes out his church, entonces cae la ira de Dios sobre ella. then his anger falls on it. Y a esto se llama en la Biblia la gran tribulación, And this is what we call the Great Tribulation, considerado como el peor tiempo en la historia. considered as the worst time in history. ¿Por qué? Why? Porque será un tiempo de 3 años y medio, Because it will be a time of 3 years and a half que las personas que no fueron levantadas en el rapto, that the people that were not lifted in the rapture, la Biblia dice the Bible says que estarán 2 en una cama, that there will be 2 in a bed, que uno será tomado y el otro será dejado. that one will be taken and the other one will be left here. Cuando Jesús habla de la advertencia que no todos se van a ir en el rapto, When Jesus talks about the warning that not everybody's going to leave in the pone rapture, ejemplos muy privados en los cuales podamos nosotros concientizar he sets examples that are very personal in which we can reflect que la salvación es algo personal. that salvation is very personal. Que si tienes un esposo que ora, que intercede por su familia, That if you have a husband that prays for his family, que si tienes una esposa que intercede y ora por su familia, that if you have a wife that prays for her family, aunque te ame, even if they love en you, ese momento, in that moment, su cobertura espiritual, their spiritual si covering, personalmente tú no estás bien, if you personally are not no te okay, podrá llevar al rapto, they will not be able to take you porque in la the rapture. salvación es algo personal. Because salvation is something personal. Cuando el rapto ya haya acontecido, When the rapture has already occurred, comienza los juicios de Dios aquí en la tierra. the judgments of God Y la will Biblia begin. dice And the Bible que en says ese tiempo la gran tribulación, that in those times of the Great cada Tribulation, creyente que supo de la palabra, every believer who knew about the Word, cada cristiano que amó a Jesús, every Christian that loved God, pero vivió una vida 50 y 50. but lived a life of 50-50. ¿Qué quiero decir con eso? What do I mean with this? Convertido al fin de semana That he was converted during the y weekend, mundano el resto de la semana. and he was a part of the world during the rest of the week. Dice que ellos también, It says that al those as igual que well, los que nunca quisieron aceptar a Jesús, along with those who never wanted to accept la Jesus, única manera que podrán ser salvos será the only way that they can be saved is perdiendo su vida, losing their life. ya que la gran tribulación Because of the Great Tribulation, es los 3 años y medio or the 3 years and a half, donde el anticristo recibe poder de Dios, where the Antichrist will receive power donde from Dios le God, permite al anticristo, where God allows the Antichrist, donde por designio de Dios that because God gave him le es permitido al anticristo and allows him, the lanzar Antichrist, su ira sobre los moradores de la tierra. to cast his anger towards those who inhabit the earth. ¿Por qué, pastora, si Dios es bueno, va a permitir esto? Why, Pastor, if God is good, will he allow this? Porque Él es un Dios justo. Because he is Y a porque just Él es God. justo, And because he is tiene just, que darle a cada quien lo que cada quien he merece. needs to give everyone what they deserve. ¿Por qué Dios va a hacer esto?
Why will this Porque happen? Él envió lo más precioso que Él tenía al mundo para ser salvo. Because he sent what he was the most precious for him onto the earth. Dice la Escritura en Juan 3, 15, 16 al 17, The scripture of John says que el amor de Dios hacia la humanidad fue tan grande that the love of God towards humanity was so big que envió a su Hijo that he sent his para son. que todo aquel que en Él crea no se pierda, So for everyone who believed in him will not mas be lost, tenga vida but will eterna. have eternal Y life. dice que Él no envió a Jesús a condenar al mundo, And it says that he did not send Jesus to condemn the world, sino que el mundo fuese salvo a través de Él. but for the world to be saved through him. Entonces tenemos que tener el entendimiento So we need to have the understanding que en la gran tribulación, that in the great la única tribulation, manera que una persona puede ser the salva, only way where someone can be saved dejarse quitar la vida. is to allow for their life to be taken. Parte de la iglesia a nivel mundial Part of the church in a worldwide level, actualmente insiste continuamente currently they insist en permanecer pecando, to continue in sin, en permanecer tibio, to continue lukewarm, no orar, to not pray, no leer la escritura, to not read the scripture, no dedicar un ayuno a Dios. to not dedicate a fasting to God. Parte de la iglesia a nivel mundial A part of the church and the worldwide insiste en permanecer manchando su vestimenta. remains getting their clothing dirty. Parte de la iglesia de Cristo A part of the church insiste en permanecer en pecado. insists in staying in sin. Y la Biblia dice And the Bible says que esas son las cosas. that those are the things ¿Por qué Dios por un tiempo de 3 años y medio why God for a period of time, for 3 le years da and a half, poder al anticristo will give the Antichrist power para hacer todo esto en contra de la humanidad? so he can do all this against humanity? Satanás es un ser vencido. Satan is already someone who has Jesús been lo venció conquered. en la cruz del Calvario. Jesus already conquered him Y in él the no cross of puede Calvary. hacer absolutamente nada And he cannot do absolutely si anything primero Dios no le da permiso. without God giving him permission first. Entonces, tú y yo, usted y yo, So you and I no tenemos nada que temer. have nothing to fear. Porque si nuestra vida está enfocada a guardarla en santidad, Because if our life is focused to a remain in través del poder de holiness Jesús que vive de entre nosotros, through the power of Jesus who lives in nosotros us, podemos resistir al diablo. we will be able to resist the devil. Dice el libro de Santiago, The book of James says, Dios hablando a través del apóstol Santiago dice, God speaking through Apostle James, acérquense a ustedes a mí get closer to y me yo me voy a acercar a ustedes. and I will get closer to you. Resistir al diablo Resist the devil y él huirá. and he will run away. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe in ¿Cuántos lo that? How practican? many of you practice Esa es it? la victoria en el evangelio. That is the victory in the Practicar la gospel. palabra, no saberla. To practice the word and not know it. Lucas 13, 28. Luke 13:28. Lucas 13, 28. Aquí está para todos los que se queden del rapto y para usted que una y otra vez se le ha dicho que se reconcilie con Dios o lo acepte y no ha querido. And here is for everyone that will stay in the rapture and that has been told and does not pay attention. Pensando todavía si va a dejar el pecado. Still thinking about if you will leave the sin. Sabe, Dios hablaba en mi corazón un día de estos. God spoke into my heart one of these days. Y si Dios, amado hermano, And beloved brothers, en su misericordia, God in his mercy nos muestra poquito demonstrates us a little bit cuál es la condición de nuestro corazón. what is the condition of our heart. A veces es tan fácil juzgar a los demás, Sometimes it's very easy to judge others. pero cuando tú te ocupas en ver tu propia condición de tu corazón, But when we worry about
taking care of our own conditions, no tienes tiempo para estar buscando y viendo la condición del corazón de otro. you don't have time to be worrying about other people's conditions Dios and their hablaba a mi hearts. corazón God was speaking into my heart de cómo la iglesia, nosotros, su iglesia, of how the church, us, his church, lo ignoramos. we ignore him. Oraba yo por una situación y Dios me decía, I was praying for a situation, God told me, es que no me dejan ellos ayudar. it's because they don't let me help them. Y dice aquí Lucas 13:28, Jesús hablando, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Luke 13:28. There will be weeping and gnashing of teeth in that place when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves thrown out. ¿Sabe que cuando nosotros seamos levantados en el rapto, Do you know that when we are lifted in the rapture, ahí vamos a conocer a todos esos héroes? we will know all those heroes? A Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Noah, Abraham, Isaac, Jacob. I don't really care about ellos. No me importa mucho. Yo quiero ver a That's Jesús. I want to see Jesus. Pero eso es impresionante, amado hermano. But that is impressing. A mí me gusta visualizar las cosas. I like to visualize things. Cuando uno va a un evento importante, When someone goes to a very important event, se prepara en muchos aspectos. you get ready in many aspects. Y eso es lo que el mensaje en esta mañana nos quiere traer. And that is what this message wants to bring to us Que this morning. concienticemos que ya no hay tiempo que perder. That we acknowledge that there is no more time to mess around with. ¿Cuándo comenzará la gran tribulación? When will the great tribulation begin? Vamos a ir a Daniel 9:27. We will go to Daniel 9:27. Para que usted siga la secuencia de estas enseñanzas, So that you follow the sequence of these teachings. están ahí en la página de la iglesia y están en YouTube también. They're in the webpage of the church and in YouTube as well. La profecía de Daniel 29 The prophecy of Daniel 29 es una de las profecías más simbólicas e importantes is one of the most symbolic prophecies para el pueblo de Israel, for the people of Israel, porque fue aquí donde Dios le reveló a Daniel because it was here where God revealed to el Daniel futuro de esta nación. the future of this nation. Vamos a leer cuándo comenzará el tiempo de la gran tribulación. We will read about when the Great Tribulation begins. Vamos a leer ahí en 9:27 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. He will make a firm covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and offering, and the abomination of desolation will be on a wing of the temple until the decreed destruction is poured out on the desolator. Daniel 9:27. La tribulación y la gran tribulación The tribulation and the great tribulation son dos acontecimientos que sucederán antes del final del mundo, are two occurrings that are going to take place before the end of time, uno seguido al otro. one followed by the other. Anoche enseñábamos Last night we talked que el pueblo de Israel, about the people of Israel, los que no aceptaron a Jesús como el Mesías cuando él estuvo acá por primera vez, that those who did not accept Jesus as the Messiah when he was here. leemos aquí en el versículo 27 de Daniel, We read here in the verse 27 in Daniel, que hacen un pacto con un hombre, make a pact with men, un hombre que les promete bienestar mundial, la paz mundial, a man that promises them world peace, algo que el pueblo de Israel
por décadas ha luchado, something that the people of Israel has long time thought about, porque Satanás siempre ha querido destruir esa nación porque es el pueblo escogido de Dios sobre Because todas las naciones. Satan has always wanted to destroy that nation because it's the chosen nation of God. Entonces leemos aquí And then we read here que el pueblo de Dios, los pueblos judíos que no aceptó a Jesús, that the people of God, the Jews that did not accept Jesus, engañado por el anticristo que se hace aparentar como alguien bueno, will be deceived by the Antichrist of someone who appears to be a good man, hace un convenio, un pacto con él. will make a covenant with them. Y leemos acá en la escritura que acabamos de leer, And we read here in the scripture that we just read que a la mitad de este pacto, que era por 7 años, that in the middle of this covenant that was for 7 years, que en 3 años que habían transcurrido de este pacto, that in the 3 years that had already occurred into this covenant, el anticristo disfrazado como una buena persona que le interesan las cosas de Dios, that the Antichrist, who appeared to be a good person, llevó a realización un plan que tenía, brought into realization the plan that he had, y era de tomar control total en el templo de Dios en and Jerusalén. it was about taking complete control in the temple of Jerusalem. Y no solo ahí, And not only there, sino en el mundo entero. but in the entire world. Entonces leemos acá de que cuando transcurrieron 3 años y medio, So then we read about the 3 years already passing by, el anticristo disfrazado por alguien totalmente diferente a quien that the Antichrist that already appeared as someone else, verdaderamente él es, that he who truly is, elude este pacto, lo quiebra. he cancels this pact. Y entonces, But then, en el resto de los 3 años y medio que faltaban del cumplimiento del pacto, the rest of those 3 years and a half that were left, se revela como verdaderamente quién es. he is revealed as who he truly is. ¿No es así la forma como él nos induce a nosotros al pecado? Isn't this the same way that he brings us into sin? Si eres una mujer, If you are a woman, no te va a poner un hombre feo, te va a poner alguien atractivo a ti. they're not going to put you someone ugly, they're going to put you someone attractive, Uno como el Ken de la Barbie, ¿verdad? someone like Ken and Barbie. Y si eres hombre, And if you are a man, no te va a poner una mujer fea, he's not going to put you an ugly woman. también te va a poner a la Barbie. He's also going to give you the Barbie. Y qué bonita la Barbie, ¿verdad? And Barbie's very nice, right? Mejor la que tienes en casa o el que tienes en casa. Better than the one that you have at home. Ese Ken tiene pelo, no tiene panza. That Ken that has hair and does not have belly. Esa Barbie no tiene estrías. That Barbie doesn't have stretch marks. Todo chévere, ¿verdad? Everything's good. Voy a la iglesia el fin de semana, I go to church in the adoro a weekend. Dios, I worship God. alzo mis manos, I lift my hands. entono alabanzas, I sing the hymns. le sirvo a Dios. I do the deeds for God. No pasa nada. Nothing bad happens. Me pongo el traje de cristiano el domingo I put the Christian costume on for the y vengo Sunday. acá And then I come, a hacer lo que no he hecho toda la semana. what I have not done the whole week. No trabaja así. That's not how it works. Dice la Biblia que Jesús busca a la iglesia, The Bible says that God looks for the church, un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. a group of people that worship Verdaderos Him in true adoradores. spirit, true worshipers. No son los que adoran en el lugar donde se reúne para adorar a Dios. Are not the ones that worship or in a place to be Un gathered. verdadero adorador A true person who es el worships que adora 24/7. are they who worship 24/7. ¿Cómo es eso? How is Cuando that? tú estás en tu trabajo, When you're at en lugar work, de estar pensando tonteras, that instead of thinking about en dumb lugar de things, estar en tu teléfono mirando pornografía, that instead of looking in your phone for porn,
En lugar de estar en tu teléfono perdiendo el tiempo. That instead of being in your phone wasting Usted no time, tiene idea cómo Satanás usa las redes sociales you have no idea of how the devil uses social media para deprimir a muchas personas. to depress many people. Usted ve ramos de rosas que le mandan a las mujeres You see the red roses that are que sent to llegan de women acá hasta acá. that are right from there to Oh, there. gracias a quien ha traído eso. Thank you for those who have brought Estos this. adornos. Quien quiera que sido, thank you so much. Whoever brought these, thank you Usted very ve esos much. ramos de rosa You see that bouquet of roses. y a usted no le llevaron ni una del 99. You have not taken it, not even of the 99-cent store. ¿Y cómo se siente? And how do you feel? Depressed. Depressed, deprimido. Mas no sabe But you que a don't know veces ese ramo de rosa that bouquet of roses es porque le hizo algo malo is because they did something bad. y la quiere conquistar. He wants to make you Cuando happy tú le again. regales algo a tu honey, sea hombre o mujer, When you give something to your honey, to men or women, hazlo cuando te porta bien. do it when you're doing a Porque good allá está job, anotado todo en el libro de la vida. because everything is written in the book of life. Así dice la escritura. That is how the scripture says. Pero el diablo utiliza tanto las redes sociales para deprimir a las personas. But the devil uses social media to depress many people. Comenzamos a compararnos con otras personas. We start comparing with others. A veces son fotos de 40 años atrás. Sometimes it's pictures 40 years back. Allá en la luna pasa eso. This happens over there in the moon. Entonces, cuando venga la gran tribulación, So when the Great Tribulation occurs, el anticristo ya engañó al pueblo de Dios. the Antichrist has already deceived the people of God. Y en el momento que la escritura dice que comienza la gran tribulación es And when it says that this tribulation occurs, cuando el anticristo ya ha revelado en quién verdaderamente él es. is that when the Antichrist has truly revealed himself who he truly is, Llega al templo de Jerusalén he arrives to the temple of Jerusalem a ofrecer un sacrificio y ofrenda a Dios. to give a sacrifice to God, Pero no una ofrenda como era los estatutos que Dios but not the offerings as it constitutes in God, enseñó a su pueblo judío a cómo realizarlo, as how he taught his people on how to do them. sino que Satanás llega al templo, el But- anticristo llega al templo de Jerusalén But Antichrist arrives to the temple, y el sacrificio que le da a Dios and the sacrifice that he gives God es un sacrificio pagano, is a pagan es sacrifice. una blasfemia a Dios. It's a lie to God. Cuando Dios instituyó a su pueblo judío That when God constituted to his people a cómo hacer los sacrificios de ofrendas a Él, on how to do those offerings and sacrifices for him, les dio un protocolo, estatutos inquebrantables. he gave them a protocol that could not be broken. Cuando usted vaya a Israel, When you go to Israel, allá no va a comer carnitas, you're not going to be eating meat. allá no hay chicharrones, You're not going to be eating pork. porque en Israel Because in Israel, el cerdo, el puerco, el tunco, Simón Salvador, the pork es un animal que no se come. is meat that is not eaten. Así que lleve carnita usted de acá. Because you can eat all this pork here. En Israel el puerco es considerado Because in Israel, the pig un animal impuro. is an animal that ¿Se is acuerdan cuando unclean. Jesús iba a echar fuera a los demonios? Do you remember when Jesus casted away the demons? Y ellos le imploraron que los dejara vivir en el puerco. And they were imploring him him to let them live in the pigs. ¿Cuánto le gusta la carne puerco? How many of you like pork? Entonces, esa es la blasfemia que el anticristo Well, then that is the blasphemy that the Antichrist, realiza en el altar a Dios. that he does in the altar for, Es lo que for leímos God. aquí en el 27, el capítulo 27 de Daniel. That is what we read in chapter Y es verse aquí 27. donde la Biblia enseña
And that is what the Bible says, que comienza el periodo de la gran tribulación. that the period of the Great Tribulation De begins. este momento que se hace ese sacrificio público por el anticristo en el templo, From that time when it is publicly announced the sacrifice that the Antichrist does, comienzan los 3 años y medio de la gran tribulación. the 3 years and a half begin. Todo lo bueno que en los primeros 3 años y medio, All the good that in the 3 years and a half did, con engaños el anticristo hizo, that the Antichrist deceived and did, con el propósito de engañar los moradores de la tierra, with the purpose of deceiving those who habited the earth, comenzando de este momento, starting from this time, los utilizará en su contra. he will use them against them. Y es aquí And it is here donde la Biblia dice where the Bible que says comienza la persecución masiva that the massive persecution begins en contra de los judíos no cristianos. against the Jews that are not Christian. La Biblia dice que van a haber multitudes de muertes. The Bible says that there will be multitude deaths. Es aquí en este momento It is this in this time donde comienza una persecución masiva where a massive persecution para las personas que se quedaron en el rapto for those who stayed in the rapture y contra todo morador de la tierra and against everyone who lives here on earth que nunca quiso aceptar a Jesús como su Salvador. that never wanted to accept Jesus as their Savior. En una ocasión alguien me comentó And one time someone told me que la razón por qué cuando uno es ingresado en el hospital, on why someone is brought into the hospital. una de las preguntas que siempre hacen es ¿a qué religión usted pertenece? So one of the questions that are made is what religion ¿A do you cuántos le han belong preguntado to? eso cuando lo van a ingresar? How many of you all have been asked that? Un hombre muy estudiador en la palabra, cuando yo fui a Israel, nos dijo Someone who studied the Bible a lot when I went to Israel told us que la razón de eso es that the reason behind this is porque ese es un registro que durante la gran tribulación that is a registration during the Great Tribulation. el anticristo usará para hacer un rastreo a las personas que son cristianas That during the Great Tribulation the Antichrist will do to y follow se the quedaron people del rapto. and that stayed in the Pero rapture. nosotros, ¿dónde vamos a estar? But where will we be? En el cielo. In heaven. Entonces, Well then, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, when we go to the Word of God, encontramos que los acontecimientos futuros we see that the future events, no tiene que ser algo que nos preocupe, it's not something that we should be worried about, sino algo que nos motive a seguir guardando nuestra vida en santidad, but something that motivates us to keep our life in holiness, porque vale la pena serle fiel a Dios. because it is worth staying loyal to Cuando God. nosotros conocemos los acontecimientos futuros, When we know about the future events, en la manera que la palabra de Dios nos los enseña, the way that the Bible teaches us tiene que servirnos de motivación serves us as a motivation a que no importe lo que hay que dejar de hacer that regardless of what we have to leave behind para agradar a Dios, to please God, vale la pena. it's worth Porque it. tiene la palabra que Dios motivarnos Because the Word of God has to motivate us a que hay una recompensa. that there is a reward, Una recompensa que no te la ha dado un hombre. a reward that's going to have our names. Una recompensa que la ganó Jesús por ti en la cruz del Calvario. A reward Dáselo that was fuerte a caused by Dios God en on the esta cross of mañana. Calvary. Cierro con esto. Apocalipsis 13:11. Revelations 13:11. Dice el apóstol Juan, Apostle John says, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También dice, hace grandes señales de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adoraba. Esos son los días que aproximan si usted no deja de pecar. Those are the days that are coming if you don't stop sinning. 16. Y hacía, dice, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Okay. Revelations 13:11 says, Then I saw another beast coming up out of the earth. It had 2 horns like a lamb, but it spoke like a dragon. It exercises all the authority of the first beast on its behalf and compels the earth on those who live on it to worship the first beast, whose fatal wound was healed. It also performs great signs, even causing fire to come down from heaven to earth in front of people. It deceives those who live on the earth because of the signs that is permitted to perform in the presence of the beast, telling those who live on the earth to make an image of the beast who was wounded by the sword and yet lived. It was permitted to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast could speak and cause whoever would not worship the image of the beast to be killed. And it makes everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, the beast's name, or the number of its name. Dice el libro de Apocalipsis 11, por tiempo ya no lo voy a leer, Book of Revelation, chapter 11 says que todo lo malo que usted y yo hacemos, that all the bad that we do, por lo cual no hemos pedido perdón for which we have not asked for forgiveness, y de lo cual no nos apartemos. and for which we have not stepped Aquí en aside, este momento, in this moment, cuando sea Jesús quien decida quién es trigo, quién es cizaña, that Jesus decides who is good, who is bad, será tomado en cuenta. it will be taken into account. A veces tendemos a pecar Sometimes we tend to sin, y porque no nos pasa nada, and because nothing bad happens porque to no us, nos cae literalmente fuego del cielo que merecemos a veces, because literally fire from the sky does not fall on us, although we seguimos deserve it, pecando we continue y sinning, creemos que no pasa nada. and we think that nothing bad Dice la happens. Biblia The Bible que says todos tenemos un libro that we all have a book, y que en ese libro and that in that book, está registrado it is registered todo lo que yo y usted hacemos, everything that you and I do, lo que hemos hecho what we have done, y lo que vamos a hacer and what we will do. del momento que somos conscientes From the moment that we are de conscious qué es pecado of what is y sin qué es lo que ofende a Dios. and what is something that offends God. Aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, Here in chapter 11, Revelations, el apóstol Juan ve una visión Apostle John sees a vision, y él le pregunta a Jesús, and he asks ¿qué es lo que Jesus, está pasando? what is happening? Y Dios le dice And Jesus tells him que hay un límite that there is a para limit cada ser humano for every human being para pecar. to sin, Un pecado que no es confesado a sin that is not confessed, y un pecado que ha sido confesado y no se aparta uno de él. a sin that has been confessed and we don't step aside from it. Es decidir morir Is choosing voluntariamente to voluntarily en die pecado. in sin. Y dice la Biblia que el pecado, And the Bible says su that sin, paga es la muerte. its payment Pero is death. Jesús vino But Jesus para que came tú y yo so that you and I tengamos vida. can Y have no life, cualquier clase de and not vida. any type of life. Una vida en abundancia. A life in ¿Qué es una abundance. vida en What is a abundancia? life in abundance? Vivir bajo los mandamientos de Dios. Living under the commandments of God.
Yo quiero, antes de que nos vayamos a casa, I want to pray before we go home. mirar un video. See a video. Este video Dios se lo reveló a este hombre This video, it was revealed by God to this man como una forma de tipificar qué va a ser ese momento cuando as a way to set this example Dios determine to determine quién va para el cielo for when God determines who goes to heaven, o quién se queda aquí en la tierra para la gran tribulación. who stays on earth for the great tribulation. But La determinación de Dios será basada the determination will be based on en lo que nosotros hacemos, what we do, porque la salvación está disponible para todos. because salvation is available for Veámoslo. everybody.
Ponte de pie en esta mañana. Please stand up this morning. Ese es uno de los momentos más gloriosos. This is one of the most glorious moments. Tiene que ser el momento más glorioso Has to be the most glorious que nos impulse a seguir adelante. moment that pushes us to keep going forward. Cualquiera que sea la situación que actualmente estés atravesando, Whatever the circumstances that it may be that you are going through, vale la pena que sigas luchando. it's worth it that you keep fighting on. Vale la pena que no te rindas. It's worth it that you don't give up. Porque si has llegado hasta aquí, Because if you have arrived here, no ha sido por tus propias fuerzas. it hasn't been because of your own strength. Ha sido por la misericordia de Dios. It has been because of the mercy of God. Y Él promete estar con nosotros siempre. And He promises us to Pero always en be esta with us. mañana But in this morning, es una mañana para concientizar it's a morning to qué reflect son las cosas que cada uno tenemos que cambiar. on what are the things that you and I need to change. Porque con mucha certeza te puedo decir Because with a lot of certainty, I que can cada tell uno de you nosotros tenemos cosas en el corazón, that everyone has things in their heart, en nuestra vida, in our lives, que tenemos que solucionar. that we need to fix. Hoy es el tiempo de hacerlo. Today is the moment to do Hoy so. es el día donde podemos salir de este lugar con la convicción Today is the day that we can leave this place with a conviction que el día que acontezca ese momento glorioso del rapto, that the day that that glorious moment of the rapture occurs, estaremos vestidos de una cobertura limpia. we will be clothed in white clothing. En esta mañana, In this morning, no salgas de este lugar con la misma actitud. don't leave this place with the same attitude. Hay cosas que Dios nos ha estado hablando que tenemos que cambiar, God has been talking to us about the things that que we need tenemos to change, que dejar de hacer. that we need to stop Y hay doing. cosas que Dios nos ha estado hablando And there are things that God has talked que to us tenemos about que volver a hacer. that we need to do again. En cada uno la situación es diferente, And everybody, the situation is pero different. todos necesitamos hacer cambios. But we all need to get closer. ¿Por qué no en esta mañana? Why not Ahí this donde tú morning, estás, right where you entre are, tú y Dios, between you el and que God, es el único que puede pesar tu corazón, He who is the only one that can weigh your heart, trae a memoria bring back to memory. cuáles son esas cas que hay que cambiar. What are those things that we need to change? Yo conozco las mías I know mine, y tú conoces las tuyas, and you know yours. pero en esta mañana, But in this morning, a través de su palabra, through His Word, Dios quiere confrontarnos, God wants to comfort us. porque es mejor que nos confronte aquí en la tierra It's because it's better that He confronts us here para estar preparados para ese día. so that we can be prepared for that Alza tu day. mano ahí donde tú estás. Please lift your hand Si where tú you are. necesitas irte, If you need to leave, puedes salir de este lugar. you can leave this place. Pero si tú quieres por un instante más, But if you want to stay here for one more si tú instant, quieres dedicar unos minutos you want to dedicate a couple more minutes a meditar en tu vida, in your life, quédate. then stay Aleluya, o si me la me quedaré.
cobrar nuevas fuerzas, to gather new strength, arreglar las situaciones que hay que arreglar. to fix the situations that need to be fixed. Padre, en esta mañana Father, in this morning, te damos las gracias we give you thanks por tu palabra, Señor. for your word. Padre, yo te ruego Father, I que pray cada uno, Señor, de lo que nos has hablado a través de ellas, that everything that you have spoken to la us, atesoremos en nuestro espíritu, that we treasure it, la pongamos en that práctica, we put them in que practice, todos los que estamos aquí, and that everybody who como los is que here, hoy no han venido, as well as those who los have que not hoy, came, Padre, están conectados en la internet, those who are connected through internet, que todos, Padre, y cada uno that every single de one los of que, us, Señor, te amamos, that we love you, podamos, Padre, ser levantados en ese día glorioso. we can be lifted up in that glorious Ayúdanos, day. amado Dios, Help us, Lord, a enderezar nuestras vidas, to fix a straighten perdonar our lo que es lives, necesario perdonar, to forgive what is necessary to be forgiven, a dejar ir lo que es necesario dejar ir, to let go of what is necessary para que to nuestras let vidas go, estén alineadas so that our lives a can be tus aligned mandamientos. with your commandments. Todo te lo pedimos We all en el ask nombre you de in Jesús. the name of Jesus. Amén, Amen. amén Amen. y amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a Dios.